Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y hoy tenemos la visita del profesor Eduardo Fernández, con quien vamos a platicar acerca del sistema político de estas elecciones, del por qué pasa por qué hay caudillos o por qué hay populistas y por qué tienen éxito en nuestro continente. Así que, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María Dolores. Siempre es un placer venir aquí, ¿no? Muchas gracias por la confianza. A ti, muchas gracias por haber venido. Y bueno, contigo y recuerdo que con Jesús María hablamos mucho del tema de cómo cambiar el sistema político electoral para poder realmente hacer cambios que incidieran. Desafortunadamente nadie le quiso entrar. Nada. Y ahora estamos asumiendo las consecuencias de no haber tomado en serio las propuestas, sobre todo las propuestas que eran para mejorar. Y dentro de esas consecuencias, pues es toda esta complicación en cuanto al sistema electoral, que con las reformas, pues lo único que hicieron fue complicarlos. Y ustedes hicieron trabajaste en un estudio que hicieron con respecto a América Latina. Y parte de ese estudio habla acerca, es la América Latina, una agenda de libertad, así se llama este estudio, que lo pueden encontrar en el sitio de FAES. Efectivamente. Si quieren leer todo este estudio. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención y era el tema que ustedes le dedicaron a la confianza en estos datos que hicieron. ¿Por qué tomar en cuenta o por qué enfocarse en este aspecto? Bueno, nosotros la verdad es que cuando estábamos diseñando el informe de América Latina, una agenda de libertad, queríamos innovar con algo, ¿no? Entonces, una de las variables que nos parecía interesante era: las sociedades libres suelen ser sociedades muy confiadas. Las sociedades abiertas suelen ser sociedades muy confiadas. Entonces empezamos a preguntarnos, obviamente viendo encuestas de opinión pública y tal, cuán confiada era Latinoamérica. Y lo que descubrimos fue un poco problemático. Descubrimos que tanto en las hay dos grandes encuestas de opinión. Una la produce la Universidad de Vanderbilt con USAID y se llama la POP, Latin American Public Opinion Project. Y la otra es Corporación Latinobarómetro. Son dos grandes, digamos, encuestas de opinión latinoamericanas y las dos más o menos coincidían. Coincidían en que en América Latina hay desconfianza interpersonal y esa confianza, pues esa desconfianza, mejor dicho, existente en la sociedad se trasladaba a una desconfianza obscena en las instituciones. Pero bueno, la pregunta que hace sobre todo Corporación Latinobarómetro es muy interesante, porque la pregunta dice: ¿usted piensa que uno a veces confía demasiado en la gente y lo mejor es desconfiar? Y claro, casi el 80% en promedio en América Latina decía que sí, que lo mejor era desconfiar. La familia es la gran fuente de confianza en la región, pero claro, lo importante es que esa desconfianza que existe a nivel social, fruto de un montón de razones, inseguridad, incertidumbre jurídica, etcétera, 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 se traslada al ámbito institucional y eso, bueno, en cierto sentido, pues erosiona la legitimidad de los sistemas políticos latinoamericanos, ¿no? Claro, un debate es qué produce esta erosión. Produce caudillos, produce populismos, produce tendencias potencialmente autoritarias que generen realidades peores a las que nos toca vivir. Porque claro, por ejemplo, en México o en Venezuela en su momento gana Chávez o ahora gana AMLO, pero el futuro parece más problemático de lo que ya era, de lo que ¿no? ya estaban. Y cuando hablabas de las sociedades más desarrolladas o menos desarrolladas y la confianza, muchas veces cuando hacemos alguna transacción con algún ciudadano o alguna empresa norteamericana, por poner el ejemplo, nos llama la atención que la factura que nos envían la emiten ellos,
no tiene ninguna más que una emisión y estamos buscando que tenga el sello, que tenga la autorización, que tenga el registro, que tenga... Sin embargo, para ellos eso es suficiente a la hora de generar un documento. Por supuesto. Mientras que, te voy a poner ejemplo, en Guatemala se necesita tener primero una autorización del sistema tributario que te autoriza que imprimas tus facturas. Cabal. Si es electrónico, pues te dan esa autorización, te tienen que dar una firma digital. Ahora, si lo haces por el medio tradicional o convencional, que es imprimirlas para luego generarlas manualmente, no solo tienes que tener un permiso del sistema tributario, sino además tienes que imprimirlo en una imprenta autorizada por el mismo sistema tributario. Es de locos. Es de locos. Es esa desconfianza de, primero, que tú vayas a emitir documentos y, segundo, que lo vayas a hacer con cualquiera a la hora de hacer esa contratación. Sí. Yo, por ejemplo, España, que no es particularmente confiada, por ejemplo, yo soy trabajador por cuenta propia, también lo era aquí en Guatemala, y aquí efectivamente facturaba, y el taco de facturas te lo tiene que dar una gestoría, en una imprenta autorizada, bla, 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 bla. Yo en España facturo en una hoja de Word, pongo el número de factura yo, pongo el cliente, pongo mis datos, pongo una firma digital que inserto en el texto de Word y la envío por email. Y lo todo más flexible. Claro, y lo único que necesitas es tu firma digital. Ahora. Sí. Y declararlo cada 3 meses. Claro. Enviar estos papeles a la administración, pero en realidad es mucho más flexible, mucho más simple y mucho más fácil. Es reducir barreras de entrada. Es que en cuanto empezamos con tacos, con no sé qué, con no sé cuánto, claro, mucha gente pues desemboca en la informalidad, ¿no? Que está vinculada a la informalidad a la desconfianza. Claro, y por otro lado, y eso que no te dije, que las facturas tienen una fecha de vencimiento. Sí, sí, es correcto. Sí, entonces, la letra pequeña. La letra pequeña, si tú no las utilizaste, tienes que renovar el permiso y se repite la historia. E incluso para solicitar una factura, al menos aquí en Guatemala es más fácil relativamente porque solo das un número, tú dices tu número de identificación tributaria, pero en otros países tienes que llevar la fotocopia del registro donde tú estás, o de la empresa a la que tú estás solicitando. Entonces, toda esa desconfianza genera mucha corrupción, genera mucha desconfianza de los unos a los otros, generada por el mismo gobierno, y esto también incide en la desconfianza hacia los poderes de la región, hacia los poderes del Estado. Una desconfianza hacia el presidente, ya no te digo los diputados. ¿Y qué fue lo que ustedes encontraron? Pues ahí encontramos que la institución peor valorada en general en todo el continente latinoamericano son los partidos políticos. Los partidos políticos, da igual si hablamos de países con partidos políticos históricos, a lo mejor como El Salvador, o países con partidos políticos muy volátiles como, por ejemplo, Guatemala. La valoración ciudadana es que los partidos políticos son incapaces de representar pues algunas preferencias, o sea, las preferencias que existen en la sociedad, que también descubrimos que son claramente 3. O sea, la primera, la prioridad, lo cual es muy fácil, porque en realidad, honestamente, los políticos tienen estos datos son de acceso público y es muy triste que no adapten sus programas con medidas viables para eso. O sea, lo que quiere la gente como cualquier persona normal, como nosotros, es tener un empleo. Y eso es la demanda principal en América Latina. La preocupación más importante para el latinoamericano promedio es tener empleo, tener un mercado laboral flexible que me dé opciones y en el cual pueda pues prosperar y salir adelante. La segunda prioridad, que también es de sentido común, es disfrutar de seguridad y de certeza jurídica. Es que además es clarísima la preferencia de parte de los ciudadanos. Y la tercera, que esa quizás sí mucha gente no lo vea, pero sí está surgiendo cada vez más, son cuestiones de identidad. De identidad étnica, temas de indigenismo, de identidad sexual, de identidad en general, de identidad macro. Y esto el equipo que estábamos trabajando en el informe lo vinculábamos a que América Latina es un continente joven y cada vez más urbano. Y esas preferencias identitarias suelen surgir en ambientes urbanos, donde hay un ambiente más proclive
a expresar lo que uno es, sin la censura de la comunidad y todo este tipo de cosas. Entonces, es la tercera reivindicación. Esa tercera reivindicación la gente, a lo mejor la élite política no la ve, o sociedades quizás demasiado conservadoras no la ven, pero está ahí. Y en las encuestas de opinión se expresa con bastante claridad. ¿Es estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos un reflejo de esa desconfianza? Bueno, yo creo que definitivamente, ¿no? Sí, o sea, mi opinión alrededor del proceso de reforma... Bueno, primero decir que yo tuve la oportunidad de estar, bueno, participando de esas mesas de discusión y fue un privilegio estar ahí, ¿no? Pero también fue algo frustrante. O sea, al mismo tiempo fue un privilegio por ver cómo se formula todo ese proceso. Y en segundo lugar fue frustrante porque, bueno, la verdad es que nosotros, pues precisamente con Jesús María Alvarado y con otros teníamos un plan bastante, bueno, estaba pensado, había sido reflexionado, publicado en el CES, o sea, quiero decir, lo habíamos trabajado durante meses. Y luego ves que la recepción de las ideas es muy difícil, pero bueno, aún así... ¿Cuál era la propuesta que ustedes tenían? Bueno, nuestra propuesta básicamente era transitar hacia un sistema con listas abiertas y desbloqueadas, precisamente para que no se nos criticase que íbamos en contra de la representación pluripartidista, en magnitud 3. O sea, los distritos electorales, que en Guatemala hay varios con magnitud 3, Santa Rosa, Izabal, Sololá, hacer ese número al resto de distritos y donde eran más grandes, pues hacer subdistritos, ¿no? La idea de los subdistritos caló, pero no la idea de hacer listas abiertas con magnitud 3 para que el ciudadano pudiese elegir, por ejemplo, 3 diputados de distintos partidos, los que él quisiese, en el digamos, orden que él quisiera. Sin orden, sin orden, solo poner tres, X... X, y quiero 3X. este y este, y no importa en qué lugar estén en la lista y no importa en qué partido sea. Efectivamente, el que más X tuviese en el distrito, los 3 que más X tuviesen, representaban ese distrito o subdistrito. Era muy simple, no había una fórmula matemática de reparto, lo cual es más fácil para que todos lo comprendamos. Y la verdad es que corresponsabilizaba al ciudadano con nombre y apellido y nadie podría quejarse, quiero decir, aquellos que están preocupados por el multipartidismo y tal, no podrían quejarse porque el ciudadano, en este caso sería la demanda la que decidiese si iba a haber muchos partidos o pocos a través de la elección nominal. Desafortunadamente no surgió, pero lo que evidenció el proceso, que yo creo que es muy relevante decirlo alrededor de la desconfianza, es una distancia muy grande entre la élite política, entre los tomadores de decisión y la sociedad civil, ¿eh? Porque en esto de las listas abiertas y desbloqueadas y en esto de proponer una reforma radical a la ley electoral bajando barreras de entrada a la competición, había muchos grupos involucrados de la sociedad civil, ¿eh? No solo gente vinculada, digamos, al liberalismo. Había mucha gente, muchos individuos que a lo mejor podríamos decir que no creen en estas cuestiones, como por ejemplo algún elemento del movimiento Semilla, que sí estaba a favor de estas cuestiones, porque al final, si uno cree que la sociedad civil debe ser corresponsable de sus decisiones, el voto con nombre y apellidos en un ambiente competitivo y facilitando pues eso, que el proceso se desarrolle lo más ágil y con la mayor información posible, requiere de un voto personal. Luego a lo mejor tenemos otros problemas. Una vez se decide el Congreso por mucha fragmentación o tal. Pero bueno, ahí la ciudadanía ya sabría quién es su representante, a quién puede insultar o premiar a través de redes sociales o de otro voto en una futura reelección. Y cuestiones como el transfugismo perderían el sentido. O sea, ahí en la regulación actual hay un montón subyace un montón de regulación sobre el transfugismo que podría ser totalmente eliminada, porque si yo conozco a mi diputado, ¿qué más me da si se va de un partido de otro? Si se va y me parece mal, lo castigaré. Si se va y me parece bien, lo premiaré. Pero el transfugismo se vuelve irrelevante. Con el dinero también, el tema del dinero, que en la actual ley electoral es un problema, porque el TSE está obsesionado con el control, se ha estatizado el proceso de competición. Pero el tema del dinero, nosotros lo que decíamos es, creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada, ¿no? En la Marroquín solemos jugar con preguntas, ¿no? No es tanto la respuesta como la capacidad para hacernos preguntas, ¿no? Y la pregunta que nos hace, que el equipo decía, nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es buscar el dinero ilícito y detectar. La pregunta es hacer que el dinero en general no sea tan relevante para competir. Si hablamos de baja barrera de entrada, de lo que se trata es de hacer que el dinero no importe tanto.
Entonces, por eso flexibilizábamos en la propuesta la conformación de partidos políticos, reduciendo los requisitos de conformación de un partido. Obviamente intentamos, con poco éxito, pero intentamos proponer una reducción del tiempo de campaña, porque al final en 90 días es donde se gasta obscenamente dinero. No sé, jugábamos con... Yo creo que nos hicimos la pregunta correcta. ¿Cómo hacer que el dinero importe poco? ¿Cómo volver el transfugismo irrelevante? O sea, íbamos construyendo el proyecto de reforma con base en preguntas que yo creo orientaban muy bien por dónde debería ir la legislación. Sin embargo, lo que tú dices es, al final, quienes tomaban las decisiones estaban muy desconectados de lo que realmente se estaba buscando. Definitivamente. De mejorar el sistema, que al final esa era la idea. Sí, definitivamente. Yo creo que todo el segundo proceso de reforma fue gestionado por la UNE, básicamente, por el diputado Argueta Taracena y otros. Taracena, el diputado Argueta y Taracena, pero digamos que el que ideaba y publicaba las nuevas fórmulas y tal era el diputado Argueta. Pero bueno, la cosa es que evidentemente o sea, se vio una distancia muy fuerte entre sociedad civil y élite política, porque el tomador de decisión, yo creo que había dos tipos de perfiles entre los tomadores de decisión. Uno, los que no entendían, o sea, hay mucha gente que definitivamente... Pues en todos los congresos, no es solo una cosa de aquí. Hay mucha gente que definitivamente no entendía la reforma ni el espíritu de reforma en la ley electoral. Tampoco entendían muy bien cómo es el reparto y todo eso. Juegan intuitivamente, pero en realidad no entienden el sistema ni los efectos del sistema. Y luego había otros que yo creo que eran los que sabían el peligro que representaba una elección nominal. Para ellos. Para ellos y para sus estructuras partidistas. Porque claro, desde que yo elijo con nombre y apellido, yo me puedo pelear con la dirección de mi partido. El partido también se empieza a volver irrelevante. Claro. Que las reformas lo que hicieron fue darle mayor poder al dueño del partido. Exacto. Ese es el problema. El problema es que los que ponen listas siguen teniendo mucho poder y es muy difícil generar dinámicas de respuesta dentro del partido. Porque en el partido está bien que algunos diputados en algunos procesos legislativos digan yo no estoy de acuerdo con la opinión de mi partido. Claro. Y que vayan a su distrito y le digan yo formo parte de este partido, pero me voy a pelear en este punto porque no estoy para nada de acuerdo y tal. Claro. Eso que no sucede aquí, eso que no sucede aquí, que sucede a lo mejor en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que algunos de los mayores enemigos de Donald Trump eran miembros del Partido Republicano, senadores y congresistas. Eso que sucede en el Reino Unido, eso que sucede en Francia, aquí no sucede. Pero lo podríamos haber resuelto con ese tipo de mecanismos, ¿no? Desafortunadamente, claro, las direcciones de los partidos sí son más hábiles de lo que uno parece, ¿no? Y ven el peligro. Entonces, obviamente, el debate del voto nominal fue, ¿cómo decirlo?, una cortina de humo para aparentar que había un debate en la sociedad, pero la decisión estaba tomada de antemano, sí. Y esto genera que los ciudadanos, no solo en Guatemala, sino los ciudadanos latinoamericanos, no estén satisfechos con el desempeño ni con el rendimiento de sus sistemas. Y entonces surge esta idea en la cual cómo se logra o empezar a creer que opciones más autoritarias o populistas van a resolver los problemas de falta de certeza jurídica, de falta de un orden, de falta de seguridad, de una economía más boyante. De esto me gustaría que hablemos cuando regresemos del corte. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo en nuestras sociedades? Porque estamos viendo el antivoto, más que el voto. Yo no voto por el candidato, sino voto en contra del candidato. Sí, sí. Y entonces gana alguien que capitaliza ese antivoto. Y lo acabamos de ver en El Salvador recientemente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema. Muy bien. Libertópolis.com. Ideas con valor.
Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias a quienes ya están transmitiendo y que están compartiendo nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por facebook.com/Libertópolis, también por nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y por Twitter en @Libertópolis. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Estamos platicando con el profesor Eduardo Fernández con respecto, ya hablamos acerca de lo que pudo ser y no fue, que hay que impulsarlo, hay que seguir hablando de ese tema, de esas reformas que se deben dar, de las que se dieron. Y esto nos lleva al punto que te hacía la pregunta al salir del corte de los ciudadanos latinoamericanos, no solo en Guatemala, los ciudadanos latinoamericanos hartos del sistema, no quieren un sistema como el que tienen. Yo intuyo que tampoco saben cuál quieren, pero quieren algo diferente. Y el candidato que dice, yo soy el diferente, ese capitaliza el antivoto. Y esto lo acabamos de ver en El Salvador. ¿Qué tanto se sigue dando y qué es, para qué este caldo de cultivo, qué es lo que va a generar desde tu punto de vista? Yo pienso que esto es un problema, ¿no? O sea, cuando los sistemas... Muchas veces, efectivamente, el problema de la ingeniería constitucional latinoamericana, que lo hablábamos fuera de los micrófonos antes, María Dolores, es el tema de la falta de elementos republicanos con los cuales existe compromiso, ¿no? No hay imperio de la ley, hay más imperio de las personas que de la ley, no hay división de poderes o una correcta división de poderes y desafortunadamente muchas veces las instituciones, en vez de fomentar el activismo cívico, le ponen escollos al activismo cívico, ¿no? Entonces la sociedad civil suele ser débil en todo el continente. Claro, eso mezclado, esa ausencia de identidad republicana en los sistemas políticos latinoamericanos, unido a una crisis de legitimidad, abre una ventana de oportunidad para que te llegue un líder mesiánico, salvapatrias, que su mayor virtud es la comunicación y su capacidad para capitalizar descontento. O sea, al final capitaliza descontento. Claro, aquí pueden surgir dos problemas. Yo cuando sucede esto ya despierto, yo creo que hay que levantar las alarmas ya, ¿no? Si esto sucede. ¿Por qué? Porque cuando hay una erosión tan grande de la legitimidad del sistema político, este sujeto o este grupo de individuos que capitalizan descontento para obtener el poder pueden modificar el sistema político y transformarlo en clave autoritaria, generando con ello algo peor de lo que ya teníamos. Y esto es lo que a mí me da más miedo, porque al final, independientemente de los problemas que a lo mejor existan en Guatemala hay libertad de expresión. Yo hablo y digo algunas veces cosas muy imprudentes y nadie me ha dicho nada. O sea, ¿hay problemas para la libertad de asociación? Sí, hay problemas. Lo hablábamos en el segmento anterior del tema electoral y de las barreras de entrada, pero por lo menos la puedes explotar. Es más costosa, pero puedes aprovecharte de ella. Pero claro, si un sujeto mesiánico, con ansias de poder y capitalizando descontento, aprovecha la ventana de oportunidad para construir una especie de autoritarismo, la situación puede degenerar y volverse peor de lo que ya teníamos. Y yo creo que en eso la ciudadanía debería ser consciente cuando vota, Aquí tuvimos a Valdizón, que yo creo que definitivamente podría ser expresión de esto que estoy explicando. Y la ciudadanía entendió muy bien y, honestamente, Valdizón quedó tercero. O sea, fue un resultado muy humillante para todo el dinero que gastó y tal. Pero claro, ¿qué es Chávez? Chávez es expresión de eso, capitalizar descontento y autoritarismo. ¿Qué es en su momento Evo Morales, aunque ahora tiene problemas? Capitalizar descontento. En 2006 había grandes huelgas en Bolivia, entre 2004 y 2006 de hecho. Y Evo Morales aprovechó la ventana de oportunidad. ¿Qué es al final Ortega en su segunda fase, que ya a día de hoy es una dictadura? ¿Pero qué fue en el 2006 cuando entra en el poder? Bueno, expresión del fracaso de 16 años de gobiernos de centro-derecha, que fueron incapaces de liberalizar el país, de hacer dinámicas más inclusivas, generando oportunidades de empleo, atrayendo inversión extranjera y todo este tipo de cosas para que el país crezca y de verdad sea pues un país de oportunidades. Entonces, este tema me preocupa mucho porque en general lo que decíamos en el informe es
Chávez es el final del camino, no es el principio. O sea, un líder mesiánico, salvapatrias, autoritario, llega cuando el sistema ya está muy desgastado. Y hay que buscar los responsables de ese desgaste, ¿no? Ahora, en ese punto pensaba en las recientes victorias el año pasado de AMLO y la victoria de Nayib Bukele, en los cuales pues AMLO, muchos votaron diciendo ya les dimos oportunidad al PAN y estuvo tantos años del PRI, cambiamos, regresó el PRI y la cosa no cambió, démosle oportunidad a este. Nayib Bukele también se desmarca de los dos partidos tradicionales y se nombra un candidato sin ideología, lo cual no es posible, pero porque quiere decir que no piensa. Y eso debería haberle preocupado muchísimo a los salvadoreños. Pero el punto es, este tipo de candidatos, o Trump, que utilizó la plataforma del Partido Republicano, pero desmarcándose de la forma de hacer política. Entonces, esta situación y este descontento, ¿hacia dónde nos lleva y qué tanto se puede erosionar este sistema y cómo entenderlo? Porque al final lo que yo veo es, no queremos esto, pero tampoco sabemos qué queremos. No, la gente no sabe qué quiere. Hay varias... Claro, los dos ejemplos que has puesto a mí me parecen muy interesantes, ¿no? AMLO, a mí sí me da bastante miedo. Es una persona con un espíritu antisistema ya de muchos años. Cuando yo quedé escandalizado cuando leí el librito que tiene, Esto soy. En Esto soy, o sea, se le puede llamar de todo, pero mentiroso no, porque lleva 15 años diciendo lo que piensa. Lleva 15 años diciendo que Cuba es un referente, ahora ha votado, digamos, a favor de Maduro. O sea, en AMLO hay un peligroso fanático ideológico, ¿no? Que no acepta la realidad, no acepta que, por ejemplo, las economías libres son economías con mejores indicadores sociales, aunque los socialistas vayan de gente preocupada por el pueblo y tal. No, la verdadera preocupación es que la gente tenga empleo, y en las economías libres la gente tiene empleo y los indicadores sociales suelen ser mejores. Por lo tanto, la prioridad debería ser libertad económica. Pero bueno, sin embargo, Bukele es distinto, ¿no? Bukele es un tipo, no es nuevo tampoco, es un tipo que tiene la experiencia de Nuevo Cuscatlán como alcalde y de San Salvador, pero yo sí lo veo al revés que AMLO, es un perfil contrario, es un pragmático. Claro, los dos perfiles son malísimos. O sea, un excesivo pragmático es un peligro porque obviamente no va a tener ningún tipo de principios. El único principio que va a tener es mantenerse en el poder y sobrevivir. Pero aún así, con el pragmático yo creo que se puede negociar mejor. Yo les tengo más miedo a los fanáticos ideológicos. Y honestamente, creo que la experiencia latinoamericana, en cuanto a fracaso de la democracia se refiere, da la razón a la hipótesis de tener más miedo al fanático ideológico. Al final, Evo Morales, él no sé si... Él quiere vivir bien, evidentemente, pero la narrativa que utiliza es de fanático ideológico. Chávez, igual, era un buscador de rentas, un parásito, una persona que se volvió multimillonaria en el gobierno, pero su narrativa para, digamos, encontrar apoyo político era de fanático ideológico. Maduro también, Ortega también, con esa cosa caduca de la revolución sandinista y tal. Bukele es distinto, reniega de Marx, no, dice que no tiene ideología, y obviamente es mentira, claro, a saber cuál es, pero me imagino que será voluble, o sea, siempre y cuando él capitalice... Lo que decimos un chirmol. Es un chirmol, efectivamente, instrumentalizable en función del momento. Y los dos son malos, pero quizás uno es menos malo, ¿no? Ahí sí que uno es menos malo, porque a mí el que me da verdaderamente miedo es el fanático, porque el fanático no tiene límites. No tiene límites. Ahora, el problema de no tener límites es porque no existen límites o no existen unas instituciones sólidas que limiten ese poder. Claro. Ese sería el gran problema que corremos en nuestros países, que no existe algo que los limite. Claro. Pensaba cuando asume Trump el poder, y de todas las cosas que decía, me cuestionaba y escribí un artículo cuestionando qué tanto poder realmente tenía de ejecutar todo lo que estaba diciendo que iba a hacer, y hasta qué punto el hecho que hubieran dos cámaras y que hubiera además una Corte Suprema de Justicia independientes, cada una, iba a ser un freno para las ambiciones y los deseos
de este presidente. Sin embargo, en nuestros países no pasa esto. Ahora me gustaría que regresemos al tema de la confianza, Eduardo, porque no confiamos en el Congreso, no confiamos en el presidente, se confía un poco en las Cortes. Sin embargo, en Guatemala estamos viviendo hasta esa crisis. Yo no sé si estamos innovando nuevamente, vamos a ser nuevamente un referente, porque lo fuimos en el 2015, y si vamos a ser un nuevo referente en cuanto a esa crisis o esa desconfianza incluso de las Cortes y específicamente de la Corte de Constitucionalidad, representando como el máximo poder y eliminando esos pesos y contrapesos. Yo, honestamente, lo digo con toda humildad, Guatemala va por delante en todo. Si uno echa cuentas en las 3 últimas legislaturas, Guatemala tuvo más o menos un intento de populismo autoritario con Valdizón. Pero también pasó por la fase mano dura tipo Bolsonaro del PP. Entonces ahora este es el problema, ¿no? O sea, ahora el outsider fue Jamie. O sea, ya va pasando por todos los clichés. ¿Qué viene a futuro? Es complicado, ¿eh? Esperemos que no se desgaste. La institución judicial, el organismo judicial en sí mismo, claro, es un actor político y eso es un problema. Entonces sí habría que pues ser capaz de buscar un equilibrio en esa división de poderes. Lo que no puede ser es que haya un boicot constante de un poder a otro. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Es un problema que no solo afecta a Guatemala desde mi punto de vista, ¿eh? Muchas veces, constitucionalmente, la obsesión del republicanismo es dividir el poder. Y está bien eso. Pero ¿qué sucede? Que puede llegar a bloquear el ejercicio del poder. Y es lo que estamos viendo con los enfrentamientos entre CC y Ejecutivo. Y esa situación de bloqueo, paradójicamente, nos lleva a una tormenta que, en vez de contribuir a más legitimidad, contribuye a menos legitimidad para ambas instituciones. Entonces, al final, claro, obsesionarse con este tipo de bloqueos de un poder a otro y lanzarse pelotas de un poder a otro no ayuda a la estabilidad del sistema. Y yo creo que aquí ya institucionalmente poco se puede decir, ¿eh? Yo creo que depende de la actitud de los jugadores, de los individuos que juegan. Giovanni Sartori decía, aunque es discutible, pero es una afirmación de un politólogo muy relevante y gran admirador de Mises. Giovanni Sartori decía, el sistema estadounidense está pensado para el bloqueo y funciona porque los jugadores quieren que funcione. O sea, los actores que participan del sistema, al final, piensan a largo plazo, hay incentivos para que piensen a largo plazo. El problema en Guatemala es que los actores piensan a corto plazo. Hay una miopía cortoplacista, tanto en la Corte, como en la institución ejecutiva, como en la institución legislativa. Y eso puede conducir a un bloqueo total del Estado, que en vez de favorecer un aumento de su legitimidad, reduzca su legitimidad. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del tema de esa confianza o lo que encontraron ustedes en este estudio latinoamericano, porque al final, como te decía, vamos abriendo brechas sin proponérnoslo, empezamos a abrir brecha en lo que está sucediendo a nivel político y social. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron en este estudio? Porque hablaron de la confianza, pero ¿cómo generar esa confianza? ¿Cómo confiar nuevamente en el sistema? Y yo no digo el presidente, sino en la institución del Ejecutivo. Del Ejecutivo, sí. Tomando en cuenta que cuando hablamos del Ejecutivo hablamos de los ministerios. Y te imaginas confiar en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación, ya no te digo Economía, o confiar en la SAT. Luego confiar en diputados que no podemos elegir. Que no conocemos, además. Y por consiguiente ni los conocemos. Sí. Y tercero, pues confiar en cortes, cortes que cada 5 o 6 años, si no es que menos, son renovadas en su totalidad. Y elegidas por quienes no confiamos, que son los diputados. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que se han dado, o si han habido cambios en Latinoamérica? ¿Cuáles han sido los más exitosos? Y hacia dónde deberíamos ir si queremos lograr esa confianza y esa estabilidad. Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias por compartir nuestra transmisión. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Esta información tiene que llegar a muchas más personas, precisamente porque estamos en época electoral, precisamente porque tenemos que tener los ojos y los oídos bien abiertos y porque no debemos tragarnos el lenguaje autoritario. Siempre tenemos que tener y tomar con pinzas y no tragarnos ese lenguaje autoritario. Estamos platicando con nuestro invitado Eduardo Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, con quien hablábamos acerca de, ya hablamos acerca de las reformas que pudieron ser y no se dieron, de cuál es el resultado de este estudio de América Latina, una agenda de libertad. Hablamos también acerca de esa ingeniería constitucional y de lo que Guatemala ha hecho abriendo brecha en muchas cosas en la parte política y social. Y nos quedamos con el tema de cómo volver a tener esta confianza, porque en el estudio que ustedes hicieron, pues sale indicado que hay una desconfianza, no solo entre los ciudadanos, sino en el mismo sistema, es un sistema de desconfianza, y desconfiamos del Ejecutivo, desconfiamos del Congreso, pues se confía un poco en las Cortes, pero no es una confianza que pueda ser relevante. ¿Cómo confiar? ¿Cuáles son esas reformas? ¿Dónde ha habido, si lograron identificar en su estudio, dónde ha habido reformas y cuáles son esas reformas que los ciudadanos deberíamos estar como gota en una gruta de esas gotas que generan las estalagmitas? ¿Cómo generar, o estalactitas, cómo generar esas reformas que generen confianza? Sí, bueno, obviamente no es ningún secreto, digamos que los tres mejores sistemas políticos de América Latina suelen ser Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero definitivamente el mejor es Chile. Y lo es por varias razones, ¿no? Yo creo que la primera cuestión para generar confianza, honestamente, es la transparencia. ¿Cómo es posible que aquellos que pagamos por el funcionamiento del Estado no sepamos casi nada del Estado? No sepamos salarios para tener el derecho de opinar de si es alto o es bajo, no sepamos, de hecho, honestamente, mucha gente en Guatemala no sabe cuánta gente trabaja para el Estado, cuánta gente está en nómina en un ministerio. Entonces, ¿cómo no va a haber desconfianza? O sea, si uno percibe que la institución estatal es un instrumento para enriquecerse a corto plazo, para el enriquecimiento a corto plazo de determinados individuos que están dentro del Estado y de determinados individuos que tienen contratos con el Estado. Entonces, la transparencia es lo primero. Y luego, lo primero y lo más simple además, porque en realidad si hubiese voluntad política y presión real, la transparencia no sería tan difícil de conseguir. O sea, ¿cómo es posible que tardemos en, obviamente, por ejemplo, conseguir información que debería ser de acceso público? Rotación de altos funcionarios en la administración pública de Guatemala. Si uno llama al INAP, pues para conseguir ese dato, lo más probable es que le digan a uno, no lo tenemos. Entonces, o sea, yo sí creo que lo tienen. Lo que no quieren es, en cierto sentido, publicarlo. Bueno, se vería un poco el caos en la gestión que hay en todos los gobiernos, no solo en este gobierno, ¿no? Pero ese tipo de datos y cuestiones salariales, para que haya presión ciudadana, si hay salarios obscenos, que los hay, que todos sabemos que los hay, y decir, oye, que estás jugando con nuestro dinero y que a lo mejor el 70% del presupuesto se va en salarios, pero ¿de qué vas? O sea, ese tipo de presión no se puede generar desde la sociedad civil sin un verdadero compromiso con la transparencia. Yo creo que para que exista eso, honestamente, no se necesita que todos los diputados sean, libertarios, ¿no? Yo siempre he puesto una cifra: 15 diputados con las ideas claras en un Congreso de 160 cambian el país. Porque si son 15 o 16 y con una ideología clara en favor de esta cuestión de transparencia, al final van a acabar convenciendo, van a acabar generando una bola de nieve entre ciudadana, de determinadas organizaciones de la sociedad civil e institucional también, porque hay gente dentro del Estado que está a favor de que haya más transparencia, que podría contribuir. Y luego sí que es cierto que hay que hacer reformas más de medio y largo plazo, reformas a 12 o 15 años, ¿no? Que ya implican
pues más problemas, ¿no? Por ejemplo, la ley electoral, cuando yo voto a mi diputado, favorecería también mayor credibilidad, porque hay más fiscalización. Aumentaría también la confianza, probablemente, si mezclamos transparencia salarial, de laboral y todo ese tipo de cosas con un voto personal, pues ahí vamos generando esa pequeña bola de nieve que, en vez de erosionar la legitimidad, la aumenta la credibilidad y con ello la confianza. Y luego hay cuestiones que es un debate técnico muy relevante desde mi punto de vista, quizás políticamente incorrecto en algunos foros, y es el tema de los periodos de justicia, por ejemplo. Yo estoy más a favor de un poder judicial que se autogobierne y que sirva de contrapeso o pues fuerte, que los jueces y magistrados no tengan que pasar, desde mi punto de vista, por la humillación de ser elegidos por el legislativo constantemente y hacer cola para que los políticos te voten o no en función de lo que puedas ofrecer. Ese tipo de cosas sí habría que ir cambiándolo, ¿no? Porque al final hay unas instituciones que son políticas y que evidentemente rotan, y hay otras que se supone son más técnicas y deberían de pensar más a largo plazo, no tan a corto plazo. Ahora, en cuanto al legislativo, yo soy de los que piensa que podríamos hacer correcciones ahí también, ¿no? Quizás la gente en la calle, pues a lo mejor no es consciente de ello, pero tenemos que saber que el 55-60% de los diputados que hay actualmente en la Cámara están en su primera legislatura. Y que eso, en vez de favorecer el funcionamiento del sistema, lo dificulta, porque generas individuos que piensan a corto plazo y que amortizan a corto plazo, porque saben que se van a ir. Eso hay que cambiarlo. Hay que ser capaz de generar preguntas primero y de generar quizás proyectos para que las instituciones se comprometan a largo plazo y no piensen constantemente en el corto plazo. El problema quizás de América Latina es el cortoplacismo. Y luego hay una tercera variable, transparencia, la cuestión del cortoplacismo y de las instituciones, digamos, más largas, no tan miopes, más a largo plazo. Y la tercera variable, que yo creo que es fundamental, es comprometerte internacionalmente. Los países muy globalizados, los países que de verdad están insertados en la economía global, son países que obviamente, resultado de estos contratos internacionales, son más transparentes y generan más certeza, ¿no? Y honestamente América Latina, salvo Chile, que es el país del mundo con más tratados de libre comercio firmados, América Latina ha sido marginada de la economía global y de la libertad económica. Si uno ve el índice de libertad económica, solo está Chile, Colombia y Perú, entre los 50 primeros. Entre los 50 primeros. O sea, el resto de América Latina está del puesto 50 para arriba, lo cual ya nos dice algo, ¿no? O sea, la situación de América Latina no es por culpa del capitalismo global y del libre comercio, es por todo lo contrario, es por culpa del intervencionismo y de la acción de la oligarquía estatal de marginarnos del mercado global. Porque cuando estamos en el mercado global, los contratos internacionales nos obligan a ser más transparentes y por tanto mejores. Entonces yo creo que hay una arista económica para mejorar la confianza, hay una que es el compromiso con el libre comercio, hay una arista institucional, hacer pequeños cambios con objeto de reducir la miopía tanto en el organismo judicial como en el organismo legislativo, y por último el compromiso de sociedad civil y de élites políticas con el valor de la transparencia. Ahora, esto que nos has dicho suena muy fácil, pero pareciera cuesta arriba. Es cuesta arriba. Y unos te dirían, bueno, pero es que esto funciona y por los datos que me dijiste Chile, Colombia y Perú. Uh-huh. Y uno te diría, es que eso funciona en Sudamérica, pero no funciona en Centroamérica y menos en México, pensando en Centroamérica hacia el norte. ¿Son realmente reformas que no funcionan en los países o al final es simplemente que no se ha dado el cambio porque aún la ciudadanía no lo ha exigido o no existen los mecanismos de poder exigirlo? Sí, esta casa, ¿no? Libertópolis y todos los programas de vuestro equipo participan de la batalla de las ideas, ¿no? Y al final yo creo que por ahí va la cosa. Uno tiene que ser capaz de
llevar las ideas de la sociedad civil hacia la libertad. Al final, Chile, por ejemplo, que es el país más exitoso de América Latina, sorprende que Chile sean gobiernos de izquierdas los que liberalizan el país. O sea, cuando Pinochet hace el referéndum y la transición entre el 88 y el 90, la cosa es que el gran triunfador de la primera parte de la democracia chilena es la concertación. Partidos de izquierda, liberalizando y poniendo a Chile en los mejores rankings de libertad económica del mundo y tal. ¿Por qué? Porque al final sí se tenía claro que sin libertad económica no se puede prosperar, sin protección de la propiedad no se puede prosperar, sin protección de la vida no se puede prosperar. Entonces, esos son valores, yo creo que esos son los verdaderos derechos humanos, propiedad, vida y libertad. Entonces, si somos capaces de convencer y de generar un amplio consenso de protección de esos valores, los países tenderán a cambiar. Si no, no. Perú es igual. Perú, con toda la corrupción que tuvo durante los 90 y Fujimori y tal, a partir de ahí, Perú empieza, con la entrada del siglo XXI, a tejer una red de tratados de libre comercio que, a pesar de que su élite política sigue siendo súper corrupta, con todos los casos que vimos en los 2 últimos años vinculados a Odebrecht y tal, el país sigue creciendo. Porque cumples el contrato internacional, cumples al final los compromisos comerciales, todas las reglas internacionales que te han sido impuestas para comerciar. Entonces el país sigue creciendo. ¿Hay una crisis política? Sí, pero el país sigue creciendo. Ese tipo de cosas yo creo que está más vinculado a la batalla de las ideas que estrictamente a un debate de política pública, porque la política pública viene después de las ideas. Cuando ya tenemos un consenso sobre las ideas, pues ahora nos hacemos las preguntas sobre qué política pública es la mejor, pero teniendo claros los principios. ¿Qué pasa quizás aquí en Centroamérica? Pues que amplios porcentajes de la población siguen desconfiando del libre comercio como un mecanismo para salir de la pobreza. Amplios porcentajes de la población siguen desconfiando de la idea de que el Estado tiene que proteger la propiedad privada, porque a lo mejor hay problemas sobre la legitimidad de la propiedad privada, y esos debates políticos no favorecen el camino a la prosperidad, favorecen un poco una situación de impasse, ¿no? Y sería también, Eduardo, entender qué es lo que tenemos en nuestros países, porque muchas veces decimos, bueno, el comercio, sí, pero lo que pasa es que en ese comercio solo se benefician unos cuantos. Claro. Y en ese comercio se protegen a unos, pero eso no se identifica, sino dicen, ¿por qué solo a estos les va bien y por qué no a todos? ¿Por qué los que cuando llega el presidente, toda su comitiva y todos sus allegados les va muy bien y no a los demás? Y ir entendiendo que es esa falta de transparencia lo que hace que esto suceda. Claro, es que al final, guste o no, Centroamérica no está a favor del libre comercio. Y muchos empresarios en esta parte del mundo no están a favor del libre comercio. O sea, yo creo que no son empresarios de verdad. Le tienen miedo a la competencia y lo que quieren es, cierta protección de naturaleza política y legal. Y los libertarios deberíamos denunciar eso con bastante fuerza, porque además de tener implicaciones de naturaleza social, es la respuesta correcta. El mayor enemigo de la libertad es un mercantilista. Efectivamente, y también un gobierno capaz de... Porque al final, esto yo a veces lo veo como los niños, ellos van a pedir y si tienes el poder de darlo, pues lo vas a dar. Si estás atado de manos, por más que te pidan, no puedes hacer nada porque el mercado está libre. Y no tienes la capacidad de hacer esto. Y en su estudio de esta agenda de libertad, es América Latina una agenda de libertad, ¿vamos hacia esa libertad o nos estamos alejando de esa libertad? Hay países que van muy bien, los 3 que hemos dicho, Perú, Colombia y Chile van bien. Creo que la situación de Centroamérica, Panamá es el que mejor va, ha crecido muchísimo en distintos indicadores. Pero respecto al Triángulo Norte, creo que hay una situación de impasse, sí, de estancamiento. Tampoco es que se vaya peor, pero sí hay una situación de impasse que si se alarga en el tiempo puede ser muy problemática. Esa es un poco la conclusión a la que llegamos, ¿no? Mientras que
Y hay países que van definitivamente mucho peor. O sea, Venezuela, Nicaragua, o sea, hay países que están hundidos literalmente. Centroamérica no está hundida literalmente, sobre todo el Triángulo Norte, pero sí está en una situación de estancamiento. Y esa situación de estancamiento, yo que soy muy optimista y que quiero mucho a Guatemala, se podría resolver con medidas no tan complicadas. Al final, liberalizar, lo que se llama integración negativa, es eliminar cosas. No hay que ser muy inteligente, o sea, de lo que se trata es de eliminar barreras. No hay que legislar pues, de manera sofisticada ni nada. Es todo lo contrario. Pues a mí me lo decía un profesor de integración europea cuando discutíamos sobre el mercado único. El mercado único fue relativamente fácil de implementar una vez se convenció a todo el mundo. Porque al final de lo que se trataba era de tirar abajo aduanas y fronteras, y eso es muy fácil. La integración negativa, la integración eliminando barreras es más fácil que otro tipo de legislación, a lo mejor para otras políticas públicas, que sí requiere de cierta sofisticación. Que poco a poco se ha ido viendo en el Triángulo, como tú lo has dicho, y que espero que se vayan dando más. Primero, la integración aduanera entre Honduras y Guatemala, y que ahora se está hablando sobre la integración con El Salvador, y que esto va a ir ayudando. Y entonces, es la segunda vez que escucho, durante estas 2 semanas, que hablar de eliminar todas esas barreras y que no se necesita del legislativo para hacerlo, que el propio Ejecutivo puede empezar a eliminar todas esas reglamentaciones o todos esos acuerdos gubernativos que más que facilitar lo que hacen es complicar y generar mayor discrecionalidad. Así que viene un reto interesante para Guatemala en los próximos meses. ¿Qué recomendación le harías a los electores? No tienen mucho de dónde elegir. No. Seguimos condenados al sistema de listas cerradas, en los cuales pues hay que elegir lo que hay. ¿Qué le dirías a estos electores en cuanto a esa búsqueda de generar un país con mayor transparencia, con menor cortoplacismo y más globalizado? Bueno, yo evidentemente la oferta no es tan no, la oferta tiene sus problemas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para un elector, ¿no? Son recomendaciones muy humildes, porque en realidad tampoco se trata de inventar el agua azucarada. Desconfiar de los mesías y de aquellos que dan soluciones fáciles a problemas difíciles. Ese es el primer consejo para el que vota. Y luego ser consciente de que las prioridades de los conciudadanos están claramente establecidas. ¿Quién es el que de verdad puede, con alguna modificación, generar un ambiente proclive para que haya más empleos, que es la verdadera prioridad ciudadana? ¿Quién en la oferta existente puede mejorar los niveles de seguridad jurídica y ciudadana, que también están en la demanda? ¿Y quién tiene un discurso más tolerante y abierto y no tan fanático, comprometido pues a lo mejor con una creencia religiosa estrictamente o con otro tipo de cosas, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Mis recomendaciones es elegir a una persona moderada, que crea en el libre comercio y que tenga un buen plan para reducir los niveles de inseguridad y de incertidumbre jurídica. Si esto, que son 3 cosas, que son las 3 cosas que lleva demandando la ciudadanía históricamente durante los últimos 20 años, algún candidato lo ofrece de una manera más o menos realista, es por el que hay que votar. Claro, pues muchas gracias, y yo agregaría, y una vez emitido su voto, no se desentienda del niño. Claro. Póngale atención, vea que no importa quién gane las elecciones, hay que exigirle estos cambios y no se desentienda. Participe. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por esta tertulia. Muy bien. Pues que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa de Más Negocios. Gracias a quienes compartieron esta transmisión. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos con Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.